analizamos lo que la norma conoce como unidad de cuenta. En este caso nos dice que la unidad de cuenta tiene que tener presente, por una parte, el horizonte temporal. Para ello tendremos presente no solamente los límites del contrato, sino que aquel periodo durante el cual la entidad también tuviera que hacer frente a algún tipo de desembolso. Esto lo indico ya que analizaré un poquito más adelante lo que es el famoso componente de inversión. Entonces, puede que no haya coincidencia entre la parte del flujo vinculado al riesgo y la parte del flujo vinculada al componente de inversión. Por eso nos indica la norma que tendremos ese margen de servicio y tendremos que analizar, por una parte, el periodo durante el cual pues habrá que imputarlo a PIG. Y el segundo componente, lo que la norma considera son, por una parte, las prestaciones a las que tendrá que hacer frente la entidad. En una consulta que se le planteó al IASB, lo cual era una renta inmediata, anticipada, pues el IASB indicó que en función de esas prestaciones, esa renta que se iba a ir pagando en cada momento, dividido entre el sumatorio de todos esos pagos, nos daría un porcentaje que deberíamos de ir aplicándolo a ese margen de servicio. Tenemos una renta de 10 términos de 100. El sumatorio serían 1000. Si cada uno de ellos son 100, pues estaríamos una décima parte, ¿no?, en cada uno de dichos momentos, de una forma muy simplista. Entonces, indico, es un poco esa primera idea que, de alguna manera, a través del IASB, procedió a indicar que se debería proceder a realizar en función de ese valor de la prestación. Claro, en el caso de que la prestación pues estuviera vinculada a algún tipo de servicio, algún tipo de evento, pues nos indica que hagamos el sumatorio de todos esos posibles costes de esos eventos, de esa siniestralidad que pudiera llegar a ocurrir, y a medida que se procede a realizar la prestación, tendría que ir imputándose la misma. ¿Qué ocurre en un momento posterior? En un momento posterior tenemos que tener presente, además de esa actualización financiera, esa imputación de margen de servicio y esa imputación de ajuste por riesgo no financiero, los posibles cambios en hipótesis. ¿Qué significa? Si yo durante el periodo que estoy teniendo presente en mi contabilidad ha habido una mayor siniestralidad, esto lo voy a mostrar a través de la diferencia entre la imputación de esa siniestralidad esperada, ese pasivo primero que he reconocido, y el reconocimiento, por otra parte, de la provisión de siniestros, de esa siniestralidad real. Ya tendré la diferencia. Pero claro, ¿qué pasa con todo aquello que me afecta a futuro? Aquellos cambios que me van a afectar, una esperanza de vida mayor o menor. Pues entonces aquí la norma nos indica que todo eso, salvo que se hubiera tenido presente de alguna manera, se tiene que proceder a ajustar el margen de servicio. Si tendré que hacer frente a mayores prestaciones, pues ese valor actual de esas mayores prestaciones tendré que minorárselo al margen de servicio. Por contra, si voy a tener que hacer frente a una menor obligación, el margen de servicio se incrementará. Entonces, como vemos, lo que me afecta al futuro lo vamos a impactar contra el margen de servicio. Lo mismo nos ocurre con el ajuste por riesgo no financiero. Si tenemos que hacerle una mayor dotación o una menor dotación, iremos contra el margen de servicio. ¿Qué nos ocurre o cómo interactúa el componente de inversión en estos productos? Componente de inversión nos lo define la norma como ese importe o esa obligación que sí o sí va a tener que hacer frente la entidad aseguradora. O sea, un ejemplo muy básico, un seguro de vida en el que durante los 5 primeros años, pues si yo fallezco me pagan un determinado importe y al 5.º año, donde se acaba la cobertura por fallecimiento, me van a dar también otro determinado importe, ahí tengo una obligación implícita, porque yo sé que voy a obtener un rendimiento
ya fallezca dentro de los 5 primeros años o sobreviva y en el 5.º año obtenga un importe. Entonces ahí sí que hay componente de inversión. Si solo me lo dieran durante los 5 años por sobrevivir y llegado el 5.º, oiga, pues ya no hay nada, no tendríamos componente de inversión. O a la contra, si usted fallece durante los primeros años y solamente le vamos a dar un importe, si usted sobrevive, pues no hay componente de inversión, porque la entidad no tiene esa obligación. ¿Qué pasa con ese componente de inversión? Pues simplemente que la norma nos dice que nosotros lo vamos a recoger dentro de esa provisión por cobertura restante. Pero en el momento que la entidad tenga que hacer frente al mismo, directamente esa componente de inversión va a ir de la provisión de cobertura restante a bancos. No va a pasar, como actualmente ocurre, que se le reconoce cuando se cobren las primas como un ingreso y cuando se paga como un gasto. Entonces, es una gran novedad que ese componente no va a afectarme a la PIG en ese aspecto. ¿Cómo me va a afectar a la PIG? Por su actualización financiera. Financieramente yo le tengo que seguir actualizando, está dentro de esa provisión de cobertura restante. ¿Y qué ocurre si resulta que yo he estimado un determinado componente y luego es otro? Pues la norma me indica que yo lo que tengo que hacer cada final de ejercicio o periodo en el contable, tengo que comparar cuál es ese importe final actualizado que tengo y cuál es el importe, en este caso, que yo voy a tener que pagar en ese momento, ese importe actualizado. La diferencia entre lo que yo tenga contabilizado y lo que yo tendría que hacer frente en ese momento, lo tengo que ajustar al margen de servicio. Volvemos a encontrarnos de alguna medida una posibilidad entre, oye, pues yo consideraba en mi producto que iba a tener más fallecidos en el año 1 de los que he tenido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que he pagado menos componente de inversión. Ahora lo que ocurre es que, claro, pues o bien sobreviven más al 5.º año o bien me van a fallecer más del 2.º a ese 4.º, con lo cual, bueno, pues tendré que distribuirlo, tendré que ajustar ese ajuste, me lo llevaré al margen de servicio.